Buenas noches, Rosemary. Es un placer para el grupo de español de la Universidad del Istmo, turno nocturno, tener la oportunidad de tener un conversatorio con una distinguida escritora como lo es usted. Así que sin más preámbulo lo voy a dejar en compañía de los estudiantes de la asignatura de español. Gracias. Gracias a usted, profesora Zaida, muy complacida de estar con todos ustedes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Mi nombre es Mari Castillo. Ajá. La clase nocturna, es un honor conversar con usted. Igualmente. Gracias. Me gustaría hacerle dos preguntitas Sí. acerca de la novela Un grito de silencio. La primera es, ¿qué le motivó a hacer esta novela? ¿Cuál fue su motivo? Bueno, yo venía caminando por Benetton cuando yo presencié el abuso de 3 grandulones contra el más pequeño, estudiante, en un bus escolar. Yo de inmediato puse remedio, mandé a cada uno desde la acera, a cada uno para su puesto. Y el niño que le estaban pegando hizo así, me gusta, de que yo detuviera el abuso. Y yo dije, yo tengo que escribir sobre el bullying. Y ahí nace la novela. Y la segunda, profesora, la historia de cada personaje en la novela Un grito de silencio es basado en la vida real. No, yo hice una investigación. Una vez que hice la investigación, creé los personajes y entramé en la historia. La historia es una historia de ficción basada en una investigación que yo hice sobre acoso escolar. Okay. Muchas gracias, licenciada. A la orden. Buenas noches, profesora, ¿cómo está? Mi nombre es Aquiel. Buenas noches, mi nombre es Aquiel Escala y en la novela Un grito desde el silencio, una de las preguntas que me baso y me gustaría es que me dijera ¿cuánto tiempo le tomó preparar una novela como esta? Bueno, 9 meses porque yo escribo todos los días. Yo escribo todos los días más o menos como 2 horas. Cuando estoy en proceso de creación, los fines de semana escribo hasta 4 horas diarias. Así que esa novela me tomó 9 meses escribiendo todos los días a excepción del domingo que descansaba. Así que ese fue el término. Okay. Muchas gracias. ¿Cómo no? A la orden. Muy buenas noches, señora Rosemary Tapia. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Darío de la Rosa. Le quisiera hacer esta pregunta que siempre me he imaginado. ¿Por qué en la mayoría de sus novelas usted siempre relaciona la política en ellas? No en la mayoría. Yo tengo 20 novelas. De las 20, 4 son políticas. Quiere decir que es el 20% de mi novelística que es política. Yo tengo 20, son 4 que son políticas. Lo que pasa es que las políticas tienen mucha relevancia por los momentos en que estamos viviendo y la gente comenta las novelas políticas. Pero yo tengo 20 y de 24 son políticas. Ok, muchas gracias. Muy buenas noches, un gusto, licenciada Tapia. Mi nombre es Jaime del Mar. Con respecto a la novela El poder desenmascara, primero que todo, ¿por qué escoger un título como este para esta novela? Primero porque el poder no corrompe, desenmascara.
Tú quieres saber cómo es una persona, dale poder. Cuando se sienten que tienen poder, no van a disimular más. Se les cae el barniz y demuestran su naturaleza. Si es bueno, va a ser bueno, pero si es un perverso reprimido, lo vas a ver en acción. Ok. La segunda pregunta es, usted como mujer, ¿por qué no escogió un personaje femenino para desarrollar el papel de vicepresidente en vez de Simón Valdivieso? Dado que estamos en el siglo XXI, Sí. estamos Ok, porque ya yo tengo una novela donde la mujer era presidente, que se llama No hay trato, que es Sara Ortiz. Entonces no me parecía correcto repetir otra presidenta. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenas noches. Mi nombre es Ashley Libre y mi pregunta sería, ¿qué suceso del acontecer panameño es la iniciativa o inspiración de la novela No hay trato? Perdón que no capté la pregunta. ¿Qué suceso del acontecer panameño es la iniciativa o inspiración de la novela No hay trato? Bueno, yo creo que es el papel que juega la mujer en la política. La mujer en la política es valiente. Lucha contra la corrupción porque no se deja comprar. Y es una mujer que va a arriesgar incluso su vida para defender la justicia. Gracias. ¿Cómo no? Buenas noches, profesora Rosa María Brito. Mi pregunta es acerca de la novela El Retorno de los Bárbaros. ¿Qué se desempeñó en alguno de los gobiernos anteriores para escribir esta novela? En todos. En gobiernos militares, en gobiernos democráticos, en todos. Es como un collage de todos los gobiernos que hemos tenido. Okay, mi segunda pregunta sería, ¿cree usted que el gobierno ha hecho algo para contrarrestar la corrupción desde el gobierno, por ejemplo, de Miguel Antonio Noriega, que hubo bastante corrupción? Yo creo que no. Hay que hacer mucho más. Pero la corrupción se combate a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunitario y a nivel social. La corrupción no es solamente de los gobiernos. La corrupción es inherente al ser humano. Por eso que todos, absolutamente todos, debemos luchar por erradicar la corrupción. Okay, muchas gracias, profesor. ¿Cómo no? Buenas noches, mi nombre es Wendy Yáñez. Mi pregunta es, ¿se ha visto algo similar en Panamá como en la novela No hay trato? Sí. Sí lo he visto, lo he vivido en todos los gobiernos. Porque en todos los gobiernos hemos tenido luces y sombras. Y yo trato de recrear esas situaciones para que a la hora de ustedes ejercer el sufragio lo hagan adecuadamente, con responsabilidad social. Porque los presidentes que hemos tenido no los pusieron los marcianos, los pusimos nosotros con nuestro voto. Así es que a estudiar mejor y hacerlo con mayor conciencia. Gracias. ¿Cómo no? Muy buenas noches, mi nombre es Elix Peralta. Un placer hablar con usted. Igualmente. Dos preguntas. Una es, ¿en qué pensó cuando le dio el nombre del título de la novela de Un grito en el silencio? Estos chicos están asustados. Al estar asustados, están callados. No se atreven a denunciar a su agresor. Y desde ese silencio, esta escritora grita, basta ya. No podemos permitir el bullying, porque esos chicos van a ser afectados de una manera muy dramática para toda su vida. Así es que desde ese silencio de las víctimas,
yo alzo mi grito de protesta. La segunda pregunta, como bien sabemos, cuando no tenemos un criterio formado y escuchamos acerca de algo nuevo, siempre tendemos como a curiosear acerca de eso. Entonces quería saber si esta novela solamente fue dirigida hacia personas con criterio informado o también para adolescentes y niños. Para todo, está recomendada por el Ministerio de Educación desde tercer grado, porque desde la primaria se ve el bullying, se ve la agresión escolar. Ok, listo. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenas noches, señora Rosmarie Tapia. Mi nombre es Vanessa Mejía y mis preguntas son: ¿qué enseñanza puede transmitirnos a través de la novela Un grito del silencio? Bueno, primero que la gente tome conciencia de que hay un problema de acoso escolar. En segunda instancia, que se resuelva. Los agresores también necesitan tratamiento. Y yo no estoy aquí para juzgar a nadie, pero sí tenemos que buscarle solución. Ok, ¿usted cree que los problemas familiares inducen el bullying en los niños o adolescentes? Totalmente. En un hogar donde impera la violencia, ese niño va a trasladar esa violencia al aula de clase. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenas noches, licenciada Rosmarie Tapia. Mi pregunta es sobre Agenda para el Desastre. ¿Qué comparación traería la actualidad con la política de la época en la que escribe Agenda para el Desastre y la política actual? Miren, esa novela fue escrita en el 2009, antes de las elecciones que ganó Martinelli. Y muchas de las cosas que yo puse en esa novela pasaron meses después. Quiere decir que esa conducta de los políticos se puede repetir ayer, hoy y siempre. Nosotros tenemos que ponerle remedio. Muchas gracias. Hola, profe. La novela es Retorno de los Bárbaros. La pregunta es: ¿qué le está sucediendo al saber de la fuente y quién le llena la fuente? No se captó la pregunta. Repite la pregunta. La pregunta: ¿qué le está sucediendo al saber de la fuente y qué le viene a la mente? ¿Y qué la puede ayudar? O sea, ¿qué le viene a la mente y qué la puede ayudar? Mira, Isabel de la Fuente se enamora de Rufino de León Bustamante y ella lo hace cambiar, porque él cambia por dos mujeres: Sara Ortiz, su enemiga, que fue capaz de sentir misericordia por él, y Isabel de la Fuente, que lo amaba. El amor de Isabel de la Fuente lo hace él cambiar. Así es que ella es una pieza clave en esa novela. Buenas noches, licenciada Rosmarie Tapia. Mi pregunta es sobre, en su novela No hay gato, ¿por qué puede crear un personaje tan pulcro y correcto como Sara Ortiz la pone en una relación fuera de su matrimonio? Porque todas las personas humanas tienen virtudes y defectos. ¿Cuál era el defecto de Sara Ortiz? No saber escoger su pareja. Era una mujer honesta y mira, para que tú veas, ella le era fiel al amor, no al matrimonio. Entonces, si ustedes leen la novela, se dan cuenta que ella no era fiel a un papel, ella era fiel a su corazón. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buena pregunta, muy buena. Buenas noches, mi nombre es Anita, un gusto. Mi pregunta es: ¿de dónde se inspira y cómo logra crear personajes tan realistas? En el caso mío es en la novela Agenda para el Desastre, por ejemplo, Tiro Blanco. Ya. Yo me inspiro en la realidad.
Cuando yo escojo un tema, yo hago una investigación. Al hacer la investigación, entrevisto a políticos. Al entrevistar a políticos, puedo recrear, sin saber que son entrevistados. Yo converso con ellos y ellos no saben que yo los estoy entrevistando. Porque cuando tú entrevistas a un político, el ego se les infla y ¿quién aguanta eso? Entonces yo converso con ellos muy suavemente y voy captando información y después recreo un personal realista, como tú has observado, muy buena observación. Yo lo hago de esa manera. Wow, genial, muchísimas ¿Cómo gracias. no? Buenas noches, señora Rosemary. Mi pregunta es, ¿por qué escribió sobre Perú? ¿Le parece que en Panamá existen una crisis referente a este tema y cómo lo describiría? ¿Sobre qué escribió sobre? El bullying. El bullying. En Panamá hay un gran problema de bullying. Yo lo he investigado. Hay de todo tipo de bullying, como yo pongo en la novela. Yo hice una investigación con los gabinetes psicopedagógicos de Meduca. Me dieron información escrita. Hice entrevistas. Lo que pasa que aparentemente no se ve porque las víctimas callan, tienen miedo. Y a veces tú piensas que no es bullying y te están haciendo bullying. Cada vez que se burlan de ti, te están haciendo bullying. Cada vez que intentan bajar tu autoestima, te están haciendo bullying. Entonces, hay muchísimos casos de bullying. Todavía no tenemos suicidios en Panamá por bullying. Pero en otros países hay suicidios por bullying. Entonces, tenemos que evitar llegar a esa magnitud de peligrosidad para ponerle un hasta aquí al problema. Basta ya. No podemos permitirlo. Gracias. ¿Cómo no? Buenas noches. Buenas. Entonces, Marita, sobre la novela de Un grito desde el silencio. Mi pregunta para usted es, ¿qué nos recomendaría o qué debería hacer los niños y adolescentes cuando son testigos del bullying? Miren, el bullying prospera por la complicidad de los espectadores. Se burlan del más pequeño, del delgado, del gordo y todos los demás se ríen. Pero si uno de los compañeros se levanta y dice, hasta aquí tú molestas a este compañero, retrocede. Porque todos los perversos son cobardes. Y si 2 o 3 de ustedes dicen, no vamos a permitir que molestes a nuestra compañera, se detiene el bullying. El bullying prospera por la complicidad de los espectadores que no dicen, basta ya. Así de fácil. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenas noches, licenciada. Buenas. Mi nombre es Tatiana Champ. Quería preguntarle, ¿en qué gobierno pasado se basó para escribir la novela El poder desenmascara o en cuál usted cree que se le asemeja? Yo creo que en el gobierno anterior. En el gobierno anterior, no es que es la historia sobre el gobierno anterior. Yo cogí matices del gobierno anterior y los fusioné con la ficción. Pero nada de lo que pasa en El poder desenmascara es cierto, es creación. Una amiga mía me decía a mí que se iba a morir Martinelli y que a mí me iban a detener. Eso es ficción, pero sí tomo elementos de la realidad para recrear esa ficción. Ok, mi segunda pregunta es, ¿cree usted que existiera menos corrupción si se integran más del género femenino al gobierno? Total y absolutamente. Y si me dicen feminista, no me importa. Miren, es más fácil corromper a un hombre que una mujer.
Yo creo que se debe a que la mujer es madre o pretende ser madre y quiere ser un ejemplo para sus hijos. Busca entre todos los acusados de corrupción y verás que las mujeres es un porcentaje mínimo. Ok, muchas gracias. ¿Cómo no? Buenas noches, señora Rosmarie Tapia. Mi nombre es Mineis Moreno y mi pregunta es sobre la novela El poder desenmascarar. Usted lanzó esta novela en tiempos electorales y Sí. ¿cuál? En tiempos electorales, ¿y cuál es la otra parte que no se captó bien? ¿Cuál es su intención con dicha publicación? Yo te voy a decir, sí fue en tiempos electorales. Yo siempre para las elecciones le tiro una bomba de profundidad al lector para que escoja mejor, para que a la hora de ejercer el sufragio lo haga a conciencia, pensando en que esa decisión de él nos va a afectar a todos. Piensen, analicen y voten por el mejor. Si se equivocan, no importa, pero la intención de ustedes fue votar por el mejor. Así de fácil. Gracias. ¿Cómo no? Buenas noches, mi pregunta es para la novela Agenda para el Desastre. Mi nombre es Jonathan Clem. ¿La novela cuál es? Agenda para el Desastre. Ajá. Bueno, la pregunta es, ¿cuál fue el motivo de dar a conocer el grupo de los Illuminati en la novela? Porque las sectas, Illuminati, Opus Dei, masones, están muy vinculadas a los grupos de poder. Y yo quiero hacerle esa advertencia a todos ustedes para que estén vigilantes. Porque cuando esas sectas entran en contubernio con el poder, el desastre se desata. Así es que hay que estar alertas. Y la otra pregunta era, ¿se basó en algún gobierno internacional o nacional aquí del país? No, La me novela. basé en lo que puede pasar si no estamos alertas. Ok, gracias. Bueno, mi pregunta es, ¿cree usted que nuestro gobierno en algún momento de un futuro pueda quedar igual como en su libro El retorno de los bárbaros? No, nosotros tenemos que cuidar la democracia y yo espero que ese no sea un peligro para nosotros. Pero recuerden algo muy importante, la democracia es como una copa de cristal. Una vez que se quiebra, es casi imposible reunir sus fragmentos. Y si no, pregúntenle a los venezolanos. Buenas noches, señora Rosmarie Tapia. Mi nombre es Joel Cedeño. Tengo una pregunta que hacerle. Dígame. ¿En qué se inspiró para colocar el terrorismo de Estado dentro de la novela Agenda para el Desastre? Todo puede pasar. Mira, cuando hay un gobierno autocrático que no respeta la democracia, todo eso que hay en Agenda para el Desastre puede pasar. Entonces, como una advertencia. Ah, ok. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Manuel Mendoza y mi pregunta es la siguiente. Después de haber escrito la novela Un grito en el silencio, en este momento, ¿cuál sería su consejo para algunas personas que estén sufriendo de bullying, así sea escolar o familiar? Que hablen, que no se queden callados, que no tengan miedo. Habrá personas en su entorno dispuestas a defenderlo. Denuncien cualquier agresión
No permitan que los agresores ganen y les hagan la vida miserable. Así es que valor y a protestar. No lo permitan. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. En la novela de los bárbaros se habla más de la corrupción. Mi pregunta sería, ¿cuál cree usted que es la mejor manera para combatir la corrupción en Panamá? La respuesta te la va a dar la primera novela de la serie. No hay trata. Mira, la corrupción siempre no es de una persona, son de dos. El corruptor y la persona que corrompe. Si a ti te ofrecen un acto de corrupción y tú dices no hay trata, no se da. La corrupción es como el baile pegado. Se necesitan dos. Donde a ti te ofrecen un acto de corrupción, tú dices no hay trato. Y no se da. Así de fácil. Gracias. ¿Cómo no? Buenas noches, mi nombre y mi pregunta es la siguiente con respecto a la novela El retorno de los bárbaros. ¿Ha mejorado el tema de la corrupción en Panamá respecto a otras décadas? Yo creo que se están haciendo algunos esfuerzos, pero la corrupción es como un tigre dormido, con el menor ruido, despierta. Así que tenemos que estar vigilantes para no permitir que ese monstruo despierte. Pero sí se están haciendo esfuerzos. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada Tapia. La siguiente pregunta es, ¿qué le inspira cada noche a usted a escribir? No le escucho bien. Súbame un poquito el ¿Qué le tono. inspira a usted a escribir cada noche? Bueno, yo escribo en la tarde, de más o menos de las 4 a las 6 de la tarde. ¿Qué me inspira? Yo te diría que esa disciplina espartana que yo tengo, que yo digo, si yo quiero tener una novela todos los años, yo tengo que escribir todos los días. Una vez que tú estableces un hábito, te sientes incómodo si no lo haces. Yo cuando hoy por lo menos no pude escribir, tuve cita médica y yo siento que me hace falta escribir. Eso es cuando ya tienes un hábito. Y el hábito te hace feliz porque cumples tu cometido. Así es que a ponerse buenos hábitos, a leer. La siguiente pregunta es, ¿con cuál de todas las novelas usted se siente identificado? Eso es muy difícil porque es como una madre que tiene muchos hijos y tú le vas a preguntar a qué hijo quiere más. Entonces yo te diría a qué personaje yo me parezco más. A Sara Ortiz de No hay trato. ¿Con qué frecuencia su familia comparte con usted sus éxitos? Siempre, todos mis hermanos, mis sobrinos, yo no he tenido queja. Todos, no solo comparten, promueven mi obra, me apoyan, no tengo queja en eso. Muchas gracias. Bueno. Buenas noches, licenciada Romero. Mi nombre es Jonathan. La pregunta que le tengo es de acuerdo a la novela La Agenda para el Desastre. ¿Cómo califica el gobierno actual y por qué? El gobierno actual yo creo que está haciendo esfuerzos por combatir la corrupción. Lo veo muy lento. Tiene que apresurar la marcha, dejar los casos judiciales al Ministerio Público y ejecutar el plan de gobierno. Esa es mi apreciación hacia como un pantallazo. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada Romero. Buenas Mi noches. pregunta es la siguiente. ¿Ha pensado en hacer otra novela? ¿Y esta vez qué empezaría? ¿O con la que han hecho ya se siente No. que ya... Yo mientras respire voy a seguir escribiendo.
Entonces ya estoy trabajando en 2 novelas. Yo creo el borrador de una, la dejo en reposo e inicio de una vez otra novela. Por eso que todos los años tengo una nueva novela. Así es que yo voy a seguir escribiendo hasta que mi salud me lo permita. Y mi siguiente pregunta es, en la novela de la Agenda para el Desastre, ¿esta novela se basó en alguien o solo fue pura investigación? Fue investigación, fue observación de la realidad y fue predicción de lo que podía venir. Gracias. ¿Cómo no? Buenas noches, licenciada. Buenas. Mi pregunta se basa en la novela El retorno de los bárbaros. Usted se enfoca en los estudiantes y los obreros que fueron los que primeramente iniciaron el paradero del presidente. Esto se enfoca en yéndose más allá de la historia de los mártires. En la historia De lo que sucedió con los mártires, que fueron ellos los que primeramente iniciaron la protesta. No. Esta es una novela en qué haría el pueblo panameño, según mi análisis, en un caso donde la democracia sea vulnerada. Es una suposición. El análisis que yo hago ante la situación esa ficcional. Eso no ha pasado. Si pasara, ¿qué más vendría? Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenas noches, mi nombre es Roxana Ortega y mi pregunta es si la novela va dirigida a adolescentes, ¿por qué plasmar el lenguaje soez de los personajes principales? Que si va dirigida a los docentes, no, va dirigida a los... El sonido no se escucha muy bien. Dime, que si va dirigida a... Adolescentes. Ah, no, es para todo público. Desde el joven de 10, 12 años hasta el abuelito de 99 o 100 años, después que pueda leer. Y si no, que el nieto le lea la novela. Para todo público. Buenas noches, mi nombre Buenas es José noches. Rivas. Mi pregunta es, ¿por qué basó la novela El retorno de los bárbaros en un golpe de Estado? Porque se puede dar. Miren que cuando yo hice esa novela, un amigo poeta me dijo que ya no se iban a dar los golpes de Estado y se dio un golpe de Estado en Honduras. Y él me dice a mí, perdón, llegaron, son ellos los bárbaros. Como yo termino la novela, Agenda para el Desastre. Entonces, en cualquier momento en que impere la corrupción, la democracia puede trastocarse y puede surgir un grupo que diga yo voy a poner orden en este país y ahí viene el peligro y llegan los bárbaros y pisotean los derechos de todos nosotros. Entonces, vigilantes. Gracias. Buenas noches. Buenas Mi nombre noches. es Clara Esprúa y mi pregunta es, ¿qué usted cree que ha hecho la sociedad para contrarrestar el bullying hoy en día? Nada. Y eso es lo lamentable. La gente cuando ve que están molestando a un niño, todo el mundo se ríe. Pero mañana puede ser tú. Miren, yo vi un bullying, un estudiante diciéndole a una de las compañeras que estaba gorda, y la muchacha apenas tenía un ligero sobrepeso y era una muchacha muy bonita. Y el que se lo estaba diciendo era un flaco horroroso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y todo el mundo riéndose de la muchacha, que era la más bonita del grupo. Entonces, eso no se puede permitir. Ustedes saben que cuando celebramos que estén humillando a una persona, muy pronto nos van a humillar a nosotros. Así que basta ya, no lo permitamos. Muchas gracias.
Buenas noches, mi nombre es Buenas. Lía Chávez. Mi pregunta es, ¿cómo usted cree que está la corrupción en Panamá a comparación de los otros países? Bueno, yo creo que estamos igual, pero consuelo de muchos, consuelo de tontos. Entonces yo prefiero que cuando vayan a medir los niveles de corrupción digan el país menos corrupto, porque la corrupción es muy difícil de erradicarla, es Panamá. Yo no quiero quedar pegadito con México, que ocupa uno de los primeros lugares. Entonces hay que trabajar en eso. Buenas noches, licenciada Romerita Tapia. Buenas. Mi nombre es José Prado. Mi pregunta es, ¿a qué se debe el nombre de la novela El retorno de los bárbaros? A que cuando la democracia se fractura, los que regresan son los bárbaros. Avasallan a las personas, pisan la libertad y los derechos de las demás personas y cualquier cosa se puede esperar. Por eso es el retorno, el regreso de los bárbaros. Mi siguiente pregunta es, ¿cuál es el aporte que ofrecen sus obras literarias para la sociedad? Yo creo que es la esperanza. Miren que mi narrativa, por muy negro que esté, el entorno, en el horizonte siempre brilla el arco iris. En mis novelas siempre va a haber esperanza. Hay que luchar por un mejor país. Hay que luchar por ser mejores personas. Entonces, en mis novelas siempre está la esperanza. Ese es mi aporte. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Joel Cortés. El poder desenmascarar. Primera pregunta es, ¿en qué época o momento de nuestra historia política se basa la novela? Antes de las elecciones. Pero fue elementos aislados que yo tomé de la realidad y creé una ficción. No crean que lo que está ahí no es historia, es una novela, es creación, es ficción. Somos la sociedad la que elige a nuestros líderes. Y no es un secreto la manera de la que muchos políticos consiguen los votos. ¿Cree usted que la sociedad es moralmente apta para exigirle a nuestros políticos y qué sería una forma para mejorar la situación? Es buena pregunta, pero no es la sociedad en general. Somos cada uno de nosotros en particular. Y acuérdate que para que te compren, tienes que venderte. Ningún político puede comprar un voto si el ciudadano no se quiere vender, si el ciudadano no se vende. Así es que es responsabilidad individual de cada uno de nosotros y de la sociedad en general. Gracias. Buena pregunta. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿el Ministerio de Educación ayuda a los centros educativos a minimizar el acoso del bullying? Sí, sí los ayuda porque tiene un gabinete psicopedagógico. Hay que llevar los casos de bullying a esos gabinetes psicopedagógicos y sí los ayuda. Buenas noches. Buenas noches. En la novela El retorno de los bárbaros, que hace referencia a la política. Mi pregunta es, ¿qué mensaje usted le daría a los jóvenes que ejercen la política para que no caigan en la corrupción y hagan de un mejor país? Muy buena pregunta y excelente reflexión. Miren, yo pienso que tenemos que ser dignos. Si una persona trabaja en su dignidad, no se va a vender ni va a vender su voto. Va a escoger a los mejores y les va a exigir a los gobernantes que cumplan su plan de gobierno. Tenemos que ser dignos y si somos dignos, vamos a ser mejores personas y vamos a tener un mejor país. Muchas gracias. ¿Cómo no?
Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Abdul de la Hoz. Mi pregunta es la siguiente. Denuncia social son sus principales temas. Trabajó de gerente y estuvo en altos puestos. ¿De qué forma afectó esta vivencia en sus novelas? Muchísimo. Porque para escribir novelas tienes que haber vivido muchas situaciones. Entonces yo siempre he sido observadora de la realidad circundante. Yo veo un abuso aquí y yo de una vez, ¿cuáles son las consecuencias? Comienzo a estudiar qué pasó ahí, hasta antes de escribir. Yo trabajé mucho en la pastoral social y en esa pastoral social me enfrenté a situaciones de extrema pobreza, de delincuencia, de embarazos no deseados, y yo estuve muy de cerca con la problemática social. Eso le ha dado profundidad a mi obra. Así que, muy buena pregunta. La segunda pregunta es, teniendo todo este pensar sobre toda esta novela que hemos leído, ¿por qué no toma un puesto político y hace algo en contra entonces de los que están? Mira, yo tengo una condición de salud muy frágil. Entonces no podría estar en los saltos y brincos que tienen que estar los políticos. Acuérdate que los políticos tienen que ir de norte a sur, de este a oeste. Yo no puedo, mi condición de salud no me lo permite. Pero ¿cuál es mi trinchera? La literatura. Y desde esa trinchera voy a hacer un llamado de conciencia para que ustedes, jóvenes fuertes, llenos de vida y sanos, hagan el trabajo con dignidad, sean políticos, participen en la política con honestidad para lavarle la cara a la corrupción. Entonces ese es mi aporte. Buenas noches, distinguida Rosemary Tapia. Mi pregunta es la siguiente. En la novela El poder desenmascara, ¿qué la conlleva mezclar los conflictos políticos de un país con los conflictos familiares como la infidelidad? Porque los políticos tienen familias. El político no es un robot así que no tiene a nadie y que en la noche el dueño le saca el brillo a la armadura. Es una persona con sentimientos, con esposa, con hijos. Entonces, la vida no es lo político, es un conjunto integrado. Por eso yo lo pongo ahí. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenas noches, licenciada Rosemary. Buenas noches. Mi nombre es Erika Traña y quería saber, con respecto a su novela sobre política, ¿qué opina usted en relación a la mujer y la política? ¿Cree que está involucrada o le faltaría involucrarse más en este tema? Le falta, voy a usar una palabra que usan las mujeres políticas. Le falta empoderarse. Ellas deben aspirar a estar en primera fila, no como suplente de nadie, sino como principal de su lucha contra la corrupción. ¿Cree que habría alguna diferencia si en este caso llegarían a empoderarse o tomar liderazgo en este tema? Quiero que sepas que la diferencia va a ser grande y notable. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenas noches, licenciada Tapia, un gusto. Le habla Ruth. Mi pregunta corresponde a la novela Un grito desde el silencio. Yo quería preguntarle, ¿por qué debe una persona que enfrenta el bullying cambiar su apariencia para cesar los ataques como hace referencia al libro? Se contradice la novela al querer cambiar la apariencia física de Jorge, pero en la página 57 hace referencia a que los compañeros de Jorge deben aprender a aceptar y respetarlo tal y como es. Sí, pero claro que tienen que aceptarlo tal como es. Pero si tú pesas 200 libras, tú también por responsabilidad con tu salud, con tu apariencia, debes tratar de tener un peso normal. Entonces, cuando una persona tiene una autoestima baja,
donde tú ves una persona de 240 libras, la pones en 140, las reglas, se mira al espejo y se ve bonita, va a ser más fácil trabajarlo que ver una persona que use vestido 24. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que ir trabajando, que te acepten, porque hay cosas que no se pueden cambiar. Tú puedes cambiar el peso, pero tú no puedes cambiar si una persona es muy chiquita. No le puedes poner un zanco para que se vea grande. Pero si hay algo que tú puedes cambiar para bien, tu responsabilidad es hacerlo. Veámonos mejor, sintámonos mejor y que ese no sea un peso para que nos baje nuestra estima. Entonces tenemos que aceptar las diferencias que no se pueden cambiar y las que se pueden cambiar también, pero la persona debe tratar de trabajar en eso, porque tú sabes que detrás de toda la gordura hay una gran irresponsabilidad. No se controlaron el apetito. Entonces, sí, dime. Mi segunda pregunta, me gustaría preguntarle, ¿por qué poner un padre agresor en la vida de un victimario de bullying? Porque yo hice la investigación y en los 4 casos que investigué, el padre era agresor. El padre era agresor. Y la madre sumisa. Gracias. ¿Cómo no? Buenas noches. Buenas noches. Rosemary. Mi pregunta era, debido a que el bullying hoy en día ha aumentado tanto aquí en Panamá, ¿piensa usted que puede ser consecuencia de que hoy en día los matrimonios duran poco? La separación de los padres. Sí, porque cuando los padres se separan, crean inseguridades en el niño. Un niño con una fuerte autoestima, un niño con una familia que lo apoye, no va a permitir que le hagan bullying. Entonces, de ahí es muy buena observación la tuya. De ahí es la raíz donde el niño va perdiendo su autoestima, se siente triste, se deprime y permite los abusos. Por eso que se ve ahora en casos de menor grado. Así es. Niños pequeños. Así es. Ok, gracias. Bueno. Buenas noches, profesora Tapia. Me llamo Peter Cantillo y le tengo una pregunta acerca de la novela El retorno de los bárbaros. ¿Por qué a Rufino de León Bustamante se le conoce como el Cuervo y se le hace referencia a un dios? Porque en la política se ponen muchos apodos. Y él era tan oscuro que sus enemigos, porque era perverso, le pusieron el cuervo. ¿Y por qué hace referencia al dios de los cuervos y hace referencia también a Odín, que es el dios? Sí, porque hay que meter en la novela para que ustedes conozcan algo de mitología. Investiguen. Así llama la atención. Claro, niño, joven. Y le tengo otra pregunta. ¿Cómo una persona como Fernando Moreno llega a ser como el presidente de la República si su grado de inmadurez es algo... Wow? No fue el presidente, él se impuso como dictador. Y el dictador lo único que necesita es fuerza bruta para imponerse. Por eso llegó ahí. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenas noches, profe. Buenas. Mi pregunta es, ¿ha pensado en hacer una segunda novela del Grito del Silencio? No creo, porque esa novela prácticamente abarca todo lo que es del bullying. Entonces esa novela va a quedar unitaria, de una sola parte. Dentro de sus investigaciones, ¿dónde se ve más el bullying? El bullying se ve más en escuela secundaria. ¿Qué país tiene más índices de esta? Dice que México. México es uno de los más altos en bullying. España también.
dentro de sus 9 meses de confeccionar esta novela, ¿alguien en su familia pasó por un caso similar? No, porque nosotros, la familia de nosotros fue educada con principios de que nadie merece ser abusado de nadie y uno tiene que aprender a que respeten sus derechos. Ok, gracias. ¿Cómo no? Buenas noches, distinguida. Mi respeto. Mi nombre es Yuleidi Ruiz. Escuchando su respuesta, ahora veo que usted se basa en la realidad. Entonces mi pregunta es la siguiente. En la novela El poder desenmascara, ¿usted se refiere a una figura o a figuras de nuestra política? No, es una creación, es ficción. Tomo elementos de la realidad para darle como condimento a la historia. Y hay novelas que yo tengo como La raíz de la hoguera, El crepitar de la hoguera, que son solamente ficción. Entonces yo tengo de todo. Pero de estas novelas yo cojo ciertos elementos de la realidad para crear la verosimilitud, para que la historia se crea. Ok, la siguiente pregunta ¿es la literatura su forma de expresar su forma de expresar lo que está pasando en nuestro país, su conformidad o inconformidad de lo mismo? Así es. Esa es para mí mi trinchera. Desde la literatura yo llamo a la atención de los problemas que yo he observado alrededor de toda mi vida, en el transcurso de mi vida. Ok, gracias. ¿Cómo no? Buenas noches. Mi nombre es... A los que faltan, hagan una sola pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo de la grabación. Así es que una sola pregunta a los que faltan. Escojan una sola pregunta. Buenas noches, mi nombre es Elena. Mi pregunta es acerca de la novela Agenda para el Desastre. ¿Por qué usted escogió específicamente el tema de la política? Porque yo pienso que hay que ponerle mucha atención a la política porque es el fundamento de todo el comportamiento de la sociedad. No vean la política una y exclusivamente como manifestación de la corrupción, sino también como una búsqueda del bien común, el arte de gobernar. ¿Cómo no? Una sola preguntita. Buenas noches, licenciada Romery Tapia. A mí me correspondió la novela y era lo que nadie creía. Ajá. ¿Qué le inspiró a escribir esta novela a usted? Yo quise hacer una protesta contra los médicos indiferentes. Mira que no digo negligentes, porque algunos cayeron en casos de negligencia. Una llamada de atención. El paciente es un ser humano que merece respeto y consideración. Muchas gracias. ¿Cómo no? Bueno, licenciada, ya para despedirnos en esta noche, el grupo de español de la Universidad del mismo turno nocturno le agradecemos por regalarnos una hora de su valioso tiempo y brindarnos la oportunidad de conocer algunas de sus novelas. Sobre todo, aclararnos algunos interrogantes que se dan ayuda para retroalimentar los valores que cada día se nos van perdiendo a los estudiantes que estamos hoy esta noche presentes. Yo quiero felicitar a todo el grupo. Las preguntas han sido muy importantes y la conclusión tuya magnífica. Yo quiero que me manden por chat fotos y que me digan cuántos estudiantes había. Y muchas gracias y recuerden algo importante. Rosemary, para que recuerden, Rosemary Tapia está cerquita de ustedes, está a la distancia de un clic.